Acabo de entrar y me di cuenta de eso. Ahí está. Bueno, bien. Entonces, para cada n, esa n significa el lugar que ocupa ese término en la sucesión, ¿sí? Acá tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, sub 5, sub 6, ¿sí? Que es la n esta. El a sub n es la fórmula general. Entonces, ven que dice ya que si reemplazamos a la n por distintos números naturales, obtenemos todos los elementos de la sucesión. Los términos de una sucesión se simbolizan con a sub n, donde el primer término es a sub 1, el segundo a sub 2, el tercero a sub 3 y así sucesivamente, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo recién. Entonces, retomamos un segundo, así queda grabado, ¿sí? Teniendo esta sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, por ejemplo, yo quiero calcular o quiero verificar si esta fórmula es la general para esta sucesión, reemplazo reemplazo la n y tiene que coincidir. Si yo reemplazo la n por 1, nos tiene que dar 2 la cuenta. 2 por 1, 2. Cumple con el a sub 1. El a sub 2 debería ser 4. 2 por 2 me da 4. Si yo voy reemplazando por todos los lugares en donde está cada uno de los términos y voy obteniendo la sucesión, ¿sí? Bien, en el punto 1 lo que ustedes tienen que hacer es observar las siguientes sucesiones y poder completar con 3 números más, 3 términos más para cada sucesión. Eso por un lado, ¿sí? Entonces fíjense, tengo el primero que es el a sub n y está formado por 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43. Ustedes me tienen que decir cuáles son los 3 que faltan, que siguen, digamos, en la sucesión. Todas las sucesiones son infinitas, ¿sí? Pero ustedes díganme 3 más. Tienen que encontrar la regularidad. A ver, traten de encontrar en la primera la regularidad. Hay un patrón que se está cumpliendo para formar esa sucesión. La segunda es más fácil quizá de ver. En la segunda tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Cómo quedaría después? Después del 30. 35. 35 después. 40, 45. 35. Bien. Y en esa sucesión, ¿qué regularidad hay? Hay algo que se está cumpliendo. Vamos ahora a la pizarra, ¿sí? Y lo vemos desde ahí. Entonces teníamos, vamos con el B, que es el que lo visualizaron más fácil. 5, 10, 15, 20, 25. En la fotocopia lo tienen hasta el 30. ¿Sí? Bien. Entonces ustedes decían continúa, y si la continuamos era 35, 40, 40. 45. Bien, ya completé 3 más. ¿Ven qué es lo que pide la consigna? Ahora, en la consigna 2, lo que pide es, bueno, contestar algunas preguntas, y en la C dice, buscar la fórmula general para 3 de las sucesiones anteriores, o sea, de las del punto 1. Acá tendríamos que tratar de encontrar una fórmula general. Entonces, para encontrar una fórmula general, lo primero que necesitamos saber es qué diferencia hay entre un número y el otro, entre dos que sean consecutivos de la sucesión. Entonces yo digo 5, 10, 15, 20. Hay algo que yo le hago al 5 para llegar al 10. Eso mismo se lo hago al 10 para llegar al 15. ¿Qué es esta transformación que yo hago? Entre el 5 y el 10, ¿qué diferencia hay?
de números. 5. 5. Al 5 le sumé 5 para llegar al 10. Al 10, ¿qué transformación le hago para llegar al 15? 5. Le sumo 5. A todas 5. Entonces sería 5. Perfecto. Ahí, Ok. esta regularidad que estoy buscando es este más 5. Claro, el número, sí, sí, sí. La diferencia que hay entre un término y el siguiente son 5 de diferencia. Así puedo ir formando esta sucesión. Esta es la regularidad que yo les mencionaba. En este caso siempre se suman 5, ¿sí? Este tipo de sucesiones son sucesiones aritméticas, porque sumamos, ¿sí? En las sucesiones que sumamos, aritméticas, ¿sí? Y ese valor, esa diferencia que hay entre dos términos consecutivos, la vamos a denominar por la letra R. Es la razón de la sucesión, ¿sí? Es la razón. Entonces, es esa diferencia que encontramos entre dos términos consecutivos es la razón de la sucesión. ¿Sí? Entonces vamos a ir trabajando con estas cuestiones. En este caso, R, ¿cuánto vale entonces? 5. 5. Bien, en esta sucesión en particular, la razón es 5. R vale 5, ¿sí? Ahora, nosotros tendríamos que encontrar una fórmula general que nos forme a esta sucesión. Yo tengo que hacer una cuenta, ¿sí? Que cumpla ¿qué? Para A sub 1, a mí me tiene que dar 5. Este es el A sub 1, ¿sí? El primer término de la sucesión. A sub 1, A sub 2, ¿bien? Entonces, por ahora tenemos que A sub 1 es 5. El A sub 2 es igual a 10. El A sub 3 me da 15. Yo tengo que encontrar una fórmula en la que estas cuentas se cumplan. ¿Por qué digo estas cuentas? Porque recuerden que la fórmula general tiene que tener el término n, la letra n, a sub n. Yo tengo que encontrar cuál es esa fórmula general para que yo vaya reemplazando la n por todos los valores y me den esa cuenta en particular. Miren, para que más o menos lo visualicen, ¿sí? Si yo digo que a sub n, la fórmula general que cumple con esta sucesión es, no sé, 5n, por ejemplo. Porque empiezan 5 y digo que como va cada 5 son múltiplos de 5, ¿no? 5n. Sí. Tenemos que ver si se cumple. Si yo a la n la reemplazo por 1, me tiene que dar 5, porque es el primer término, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Si fuese 5n, para n sub 1, yo tengo que hacer 5 por 1, para el primer término. 5 por 1 me da 5. ¿Cumplió este para el primer caso? Sí. Sí. Bien. Vamos otra vez. Si yo digo que es 5n, tendría que yo hacer 5 por 2 y que me dé 10. 5 por 2 me da 10. Sí. Sí. Bien. Cumple. Cumple también. Si es 5n, yo tendría que hacer 5 por 3 y me tendría que dar 15. Sí.
Bien. ¿Ven cómo va cumpliendo? Entonces, en este caso, la fórmula general cumple. A ver, vamos ahora, miren, tenemos A sub 1, A sub 2, 3, 4, 5. En el A sub 5 me tiene que dar 25. Siguiendo esta fórmula general. 5 por 5 y me tiene que dar 25, que es el término quinto. Sí, da 25. Y da 25. ¿Ven cómo va cumpliendo? Entonces, para esta sucesión, la fórmula general puede ser 5n. ¿Ven? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, tratar de encontrar y que sí coincida, verificarlo, ¿sí? Que vaya coincidiendo con los términos que yo tengo en la sucesión. Entonces, acá ya tendríamos una fórmula general. ¿Sí? Ustedes pueden elegir, tienen ahí 1, 2, 5 sucesiones. Hay 2 que no son tan fáciles, que es para que piensen un poquito. Pero bueno, de esas 5 tienen que formar el término general de 3. Elegir 3 de esas 5 y tratar de armar una fórmula general, ¿sí? Para esa sucesión, que se vayan cumpliendo así como hicimos. Es a prueba y error, ¿sí? Es a prueba y error. Si no sale, buscamos otra manera. Pero a medida que ustedes van haciendo esto, de ir reemplazando el término 1, el término 2, se van dando cuenta si hay que sumarle algo más, si le está faltando ahí una vuelta, en este caso porque fue sencilla, pero después pasa que hay que darle una vueltita más. Pero es así, a prueba y error, ¿sí? No es muy difícil, no es muy alejado de esto, solo que quizá hay que agregarle una parte al principio, van a ir viendo, ¿sí? La idea es que ustedes intenten. Bien, ese es el punto 1 y 2. Y en el punto 2 dice, los conjuntos de números presentados siguen algún patrón regular. Ustedes contesten con lo que les parece y los que veníamos hablando recién. La pregunta B dice, a partir de un término, ¿se puede conseguir el siguiente mediante un cálculo sencillo? Es lo que estábamos haciendo acá. C, busca la fórmula general para 3 de las sucesiones planteadas, de modo que al reemplazar la n por los números naturales puedas ir consiguiendo todos los elementos de la sucesión. ¿Sí? Siempre pensando en esto. El a sub 1, o sea, cuando n vale 1, me tiene que dar 5. Cuando n vale 2, me tiene que dar 10. Y así sucesivamente. Después tenemos en el punto 3, dice, escriban los 6 primeros términos de estas sucesiones y también el término de orden 25. Y yo ya les doy el planteo general, yo ya les doy la fórmula. Entonces tienen, por ejemplo, el a sub n es igual a menos 1, y eso está elevado a la n más 1. Si yo quiero obtener el término 1, ¿qué tengo que hacer? En base a lo que estábamos haciendo recién. ¿Qué me indica a mí cuál es el término 1? Miren. A sub 1. En esta cuenta, ¿qué tengo que hacer para obtener el a sub 1? Miren acá. El a sub n es la fórmula general. El a sub 1, ¿yo qué hice para obtener el a sub 1 acá? Multiplicaste por 1 el 5. Bien, porque n, en este caso en el a sub 1, n vale 1. En el a sub 2, n vale 2. ¿Ven? Yo reemplazo la n por el lugar del término que yo quiero encontrar. ¿Sí? Entonces acá
acá, si yo a la n tengo esta n acá, ¿sí? Esta es el a sub n general. Para encontrar el a sub 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo en la fórmula general, donde dice n, ¿qué voy a poner? No. Un 1, porque yo quiero encontrar el término 1. Entonces, en donde dice 1, donde dice n, pongo 1. Y ahí hago esta cuenta. El a sub 1 es menos 1 elevado a la 1 más 1. 1 más 1 es 2. 2. Menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 1 por 1, 1. 1. Uno, profe. Menos por menos, Más. más 1. Este es el primer término. Ahora, si Sí. yo quiero encontrar el término 2, a sub 2, ¿sí? Donde dice n, Ah, voy a poner ¿qué número? 2. 2, perfecto. Entonces acá, en vez de que dice n, bueno, acá ponemos 2 más 1 me va a quedar ahora. sí. Que es 3. Entonces me va a quedar, este es un 1, ¿no? Ah, ok, ok. Ahí me equivoqué yo. Menos 1 elevado a la 3, porque 2 más 1 es 3. Sí. Menos 1 elevado a la 3, ¿qué me da? Menos 3. Menos 3, Sí, nada, menos 3, profe. a ver, No, porque menos por menos es más. 3. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. 1. Entonces la respuesta, el número va a ser el 1. Nosotros tenemos que ver qué signo tiene Ah, el 1. Menos por menos, más. más. Más por menos, Menos. menos. La respuesta da menos 1. Entonces, ¿no? Nosotros Ah, tenemos acá la sucesión y vamos completando. El primer término fue 1 positivo. El segundo término fue el segundo. menos 1. 1 negativo. Claro. Piden la consigna los 6 primeros. O sea que así nosotros tenemos que seguir hasta a sub 6, ¿no? Sí. Pero ¿se entiende cómo funciona? Sí, profe. Bien, en esas fórmulas que yo les doy, Sí, profe. busquen dónde está la letra N. Y ahí van reemplazando desde el 1 hasta el 6, que es los primeros 6 términos de la sucesión. Y después pide el término 25. Si pide el término 25, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo obtengo el término 25? Acá estoy obteniendo el término 3, ¿no? Me va a quedar menos. 5 por 5, pero no entiendo. No sé, ¿por qué 5 por 5? A ver. Porque 5 por ¿Y 5 por qué da da 25. 25? No, bueno. No Claro. está mal lo que estás diciendo, Ok. pero no va en esto. 3 más 1, 4. Ok. Sí. Menos 1 elevado a la 4. ¿Cuánto me da eso? Menos 1. Bueno, a ver. Menos por menos, Más. Más. más por menos, Menos. Menos. menos por menos, Más. me da O positivo, sea, más 1. más 1. Ahí. Ok. Este es el término 3. ¿Ven? Término Sí. 1 me dio 1 positivo acá. Término 1 2 negativo. me dio Sí. negativo. Término 3 me dio positivo. ¿Sí? Esto tiene que ver con las potencias. Como acá me da potencia par, siempre me va a quedar en positivo. Y las potencias impar me van a dar en negativo. O sea que se van a ir alternando. ¿Sí? Ustedes lo hacen en las cuentas en la carpeta. Pero
para ver el primer pantallazo y ver qué es lo que pide la consigna. Si yo tengo el término 1, el 2, el 3, el 4 me va a dar negativo, el término 5 me va a dar en positivo, el término 6 me va a quedar en negativo. ¿Sí? Ya tengo los 6 Sí. términos. Ahora a mí me pide el término A sub 25, porque me está pidiendo el de orden 25. El orden es eso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? El del término 25, ¿qué me va a quedar? ¿En positivo o en negativo? Positivo. Bueno, a ver, ¿y qué tengo que hacer yo para poder descubrir cuál es el 25? El N25. Perfecto. Ok, A sub 25. ok. Entonces, en donde dice N en la fórmula, lo Pones cambio. 20. Clara. Acá arriba me va a quedar elevado a la 25 más 1. Sí. ¿Por qué más uno? Porque es la fórmula. Ah, sí, perdón. Ahí va. Entonces, 25 más 1 es 26. Menos 1 elevado a la 26. ¿Qué me va a quedar? ¿En positivo o en negativo? Negativo. ¿El resto qué opina? Tiene que ver con la paridad. Fíjense, si es par la potencia, si es par la potencia, el resultado es positivo. Es La positiva. potencia es Ah, impar, ok. el resultado es negativo. ¿Ven? El 3 como es impar me dio negativo. El 4 que es par me dio positivo. El 26 que es par. ¿Qué me va a quedar entonces? Negativo. No. Bueno, positivo. Ah, Si es par, da positivo. Este es par y este es par, dio positivo. Como el 26 también es par, me va a quedar en positivo. Esa es una regla matemática para las potencias de base negativa, ¿sí? Si cualquier potencia que yo tenga con base negativa la elevo a un exponente par, da positivo, ¿sí? No es porque es esta sucesión, es porque tiene que ver con la paridad de la potencia. Bien, va a quedar en positivo entonces. El A sub 25, que es lo que pide la consigna, 25 es igual a 1, positivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer en el punto 3. No es muy difícil, ¿no? no. Tenemos que reemplazar los primeros A sub 6 términos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, 4, 5 y 6. Así van a obtener. En este caso yo lo completé así sin hacer las cuentas porque era el 1 nada más. 1 menos 1, 1 menos 1, menos 1 menos 1. En los otros no les va a dar siempre 1. O sea que van a tener que hacer las 6 cuentas más el A sub 25. ¿Sí? Entonces, eso es en el punto 3. Tienen ahí, les quedan 2, porque eran 3, así que les quedan 2 para hacer ustedes. Y en el cuarto, tenemos un gráfico. Que es, a ver, miren. Acá. ¿Ven? Estas son los del punto 3. Yo hice esta. Hicimos entre todos esta. Ahora ustedes tienen que hacer esta, el B sub n y el C sub n. ¿Sí? Los primeros 6 de esto más el término 25 y los primeros 6 de este más el término 25. Sí. Bien. Este es el punto 4. Fíjense, hay una secuencia, es un dibujo que va formando una secuencia
segundo tengo 1, 2, 3, 4, Cinco. 5 puntos. En el tercer dibujo tengo 7. 7, Bien, en el cuarto, 9, 9. Ustedes tienen que graficar el término, el cuarto y el quinto, le puse, era el 5 y el 6. Tienen que graficar el 6, el 5 y el 6, ¿sí? Los siguientes dos dibujos. Y después pregunta la fórmula general de la sucesión. Si la pueden encontrar, a la fórmula general. ¿Sí? Entonces, lo que pueden hacer por un lado es esto que estábamos recién verbalizando, ¿no? Tenemos, el primero eran 3 puntitos, después eran 5, después había 7 puntos, después dijimos 9 que iba a haber, ¿no? Y así seguimos. Entonces, ustedes tienen que encontrar una cuenta usando a la n y que cumpla que el a sub 1 sea el número 3, me dé 3. El a sub 2 me tiene que dar 5. ¿Sí? Por un lado, pensemos en la razón. ¿Cuál es la razón de esta sucesión? ¿Cada cuánto van los números? ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? 2. 2. 1 o 2. 2. 3 más 2, 5. 5 más 2 me da 7. Sí. Sí. Bien. Entonces, esta sucesión tiene una razón de 2. 2. ¿Se acuerdan que el otro tenía razón 5? Y nosotros dijimos, bueno, la fórmula general va a ser, el a sub n sería, nosotros lo hicimos como 5n, ¿no? Acá tengo razón 2, vamos a ver si se cumple que sea 2n. A ver. Si la fórmula general es 2n, yo tengo que reemplazar a la n por los distintos números y me tengo que ir obteniendo estos de acá. ¿Sí? Entonces, para el a sub 1 me tiene que dar 3. Si yo a la n la reemplazo por 1, ¿me da 3? Sí, profe. ¿2 por 1? No. Digo, no, perdón. 2. 2. No me da 3. Entonces ahora voy Perdón. a tener que hacer esa vueltita de tuerca que le está faltando para que a mí me dé 3. No es difícil. Si yo digo que el a sub 1 ahora, en este caso, me dio 2, bueno, ¿cuánto le falta al 2 para llegar al 3? 1. 1. Podemos ir probando así, ¿ven? Ahora sí, en el a sub 1 me va a dar 3. Pero tenemos que probar entonces si para el a sub 2 me da 5. ¿No? En este caso, si yo reemplazo acá por 1, sí, 2 por 1, 2, más 1, 3. Acá me dio. A ver el a sub 2. Si yo hago 2 por 2 más 1, me tiene que dar 5. ¿Me da 5? Y lo van pensando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Acá me faltó copiar para no marearnos. Y a 2 por 1 más 1, por ejemplo. ¿Sí? Y van viendo si el a sub 1 cumple, si el a sub 2 cumple, ¿sí? Y así van a ir encontrando la fórmula general. Tanto en este caso que es el 4, como en el caso 1, encontrar los 3 primeros. Bueno, eso es la clase de hoy, es sucesiones, ¿sí? Este recién es el comienzo, es como el pantallazo, el primer pantallazo de qué se trata una sucesión. Ahora estamos viendo sucesiones aritméticas, que tiene que ver con sumar una cantidad al término anterior para formar el siguiente, ¿sí?
¿Se entendió cómo funciona? Sí, Sí. yo me mezclé un toque, pero sí, se entendió bien. Bien, a medida Y, que... profe, Sí, a ver. no, que quería comentarle que un compañero, David Cataneo, no pudo venir porque tenía dentista, entonces por eso no pudo estar. Ah, bueno. Sí, creo que Me dijo que te avise. Bueno, genial. Entonces está González. González Besana, Altamiranda, Conde Franco, Lavandowski, Jerónimo, Sí. igual Camila. Bien, creo que sí, les puse el presente a todos. Ah, Conde Franco me falta. Puede ser, profe, que no sé si soy yo sola, pero no se le escucha muy bien. Perdón, se le escucha re bajito. No, lo que pasa es que tuve que cambiar de Ahí sí. cámara y me olvido que tengo que gritar un poquito más. Claro, ahí te escucha un toque más. ¿Conde Franco es así? ¿Está en la lista? Sí, profe. Creo, yo que sé. ¿Conde, me escuchás? Hola. Hola. ¿Estás así en la lista, Conde Franco? No. Guy Conde Franco es. Daniel. Ah, listo. No, me faltaba el Conde, no tenía el Conde acá en la lista. Oye, buenísimo. Bueno, si se entendió, entonces ya queda, esa es la clase de hoy nada más, ¿sí? Es tratar de armar eso. Ustedes inténtenlo, siéntense, piénsenlo, prueba y error y va a salir. Después nosotros vamos a seguir reforzando este contenido. Igual, esta es la primera clase de sucesiones. Vamos a seguir. Así que Ok. arranquen con eso que es la base, ¿sí? Y bueno, durante el día voy a estar corrigiendo, así que mándenme los que no me mandaron todavía el integrador, mándenmelo. Y el que ya terminó la clase anterior o las que no les haya corregido, me las envían. Tanto por Classroom como por WhatsApp. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, genial. Que tengan lindo día, chicos. Nos vemos. Igualmente. Nos vemos.